Comenzamos aquí una nueva edición de Campo y Ciudad, como siempre, con toda la información relacionada con la producción del campo argentino. Pasamos a la primera nota, informe del ingeniero Enrique Alberone, fitopatólogo del INTA de la Estación Experimental Marcos Juárez, quien nos habla sobre el panorama fitosanitario en girasol y en maíz durante las campañas 2025 y 2026. Estamos transitando el mes de enero y tuvimos oportunidad de evaluar dos cultivos sembrados en nuestra zona, por supuesto el maíz en fecha de siembras tempranas y girasol, un cultivo que viene creciendo mucho en nuestra zona y por ende el grupo de patología tomó la decisión de relevar enfermedades también en este cultivo. Comentarles un poco lo que vimos en dos ensayos que conduce la Experimental Marcos Juárez y sus agencias, tanto de Noetinger como la agencia de Corral de Bustos. Se suman a estas otros sitios más hacia el sur de la provincia. Pero bueno, pudimos evaluar los ensayos de girasol en Noetinger, 13 híbridos, y también en el ensayo conducido por la agencia de Corral de Bustos en cercanía a la localidad de Inriville. Lo que pudimos observar en ambos sitios es presencia de lo que es roya negra, Puccinia elianthi, es un patógeno biotrófico que afecta la hoja del girasol, con más prevalencia en el sitio de Inriville. El 100% de los híbridos presentó roya negra del girasol. A su vez también observamos otra de las enfermedades comunes en el girasol, que es mancha por alternaria elianthi, con más presencia, por ejemplo, en el sitio de Noetinger y aproximadamente en un 50% de los híbridos en el sitio de Inriville. Otra de las enfermedades que pudimos evaluar es una enfermedad que se conoce con el nombre de mancha negra del tallo, está dado por Phoma mcdonaldii, y esta enfermedad en general en los dos sitios las observamos, pero con mayor prevalencia en el sitio de Inriville. Afecta al tallo, generando un daño a nivel de inserción de las hojas, forma lo que se conoce como escudo negro. Otras enfermedades que pudimos evaluar, pero con mucho menor presencia, es alguna presencia de cancro a nivel capítulos, pero como les digo, muy baja presencia de enfermedad. La otra enfermedad que pudimos ver también es lo que se conoce como roya blanca del girasol, albugo o pústula eliantícola. Esta enfermedad es una enfermedad que no es una roya precisamente, sino que está dado por un patógeno, un pseudohongo, y la verdad que lo vimos en baja presencia o baja prevalencia, fundamentalmente en el sitio de Inriville. Eso es un poco el panorama que pudimos observar. Es el primer año que evaluamos esto y debo agradecer el contacto que tengo de otros conocedores de las patologías del girasol, a la cual recurrí en aquellos momentos en donde me costaba diferenciar o diagnosticar alguna de estas enfermedades, así que agradecidos a ellos. Por otra parte, estuvimos evaluando ensayos de cultivos de maíz en sitios de Inriville y Camilo Aldao, también acá en cercanías de Marcos Juárez, y lo que se ve básicamente este año es una menor presencia de roya común, Puccinia sorgi, baja incidencia y baja severidad. Un poco a diferencia de otras campañas en donde se veía alta incidencia. Este año veo menor incidencia de roya común, seguramente dado por las condiciones ambientales por el que le tocó atravesar al cultivo. Otra de las enfermedades que pudimos observar acá en cercanías de Marcos Juárez es tizón foliar, Xeroilum tursicum, pero en niveles de aproximadamente un 50% de prevalencia en los híbridos. A nivel de enfermedades en espigas pudimos observar carbón común y carbón de la panoja, aproximadamente entre un 20 y un 30% con presencia de carbón común en ambos sitios, acá en Marcos Juárez y en Camilo Aldao, y carbón de la panoja también aproximadamente alrededor de un 30%. Estas enfermedades responden más a una condición de clima seco, lo hemos tenido expresado en otras campañas y de hecho siempre tenemos que estar atentos a la problemática de carbones en el maíz, fundamentalmente el carbón de la panoja porque es un patógeno que permanece mucho tiempo en el suelo y de ahí el problema que esto trae
a nivel de espigas, porque justamente lo que hace es destruir todo lo que sea grano, en reemplazo de las teleutosporas que tiene este hongo. Eso básicamente lo que pudimos observar en los ensayos tanto de girasol como de maíz. Y comentarles que este último lunes, 26 de enero, se llevó adelante por parte de INTA un conversatorio de actualización del complejo de achaparramiento del maíz, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el tratamiento de espiroplasma y el agente vector que causa la enfermedad, que es Dalvulus maidis. El panel estuvo integrado por personas referentes en esta materia, entomólogos, patólogos, ecofisiólogos, que abordaron la problemática de esta enfermedad fundamentalmente para llevar claridad a lo que está pasando actualmente con la enfermedad. Fundamentalmente comentarles, quienes no pudieron estar presentes en el conversatorio, que todo transcurrió en una actualización de esta patología, de esta enfermedad, refrescando un poco los conocimientos que tenemos sobre esta enfermedad, que es que la transmite justamente Dalvulus maidis, que es un vector que se alimenta pura y exclusivamente del maíz, y en esa alimentación que hace el insecto puede llegar a infectar plantas de maíz con 4 patógenos, fundamentalmente 2 molicutes, que son pseudobacterias, que es el espiroplasma y el fitoplasma, y probablemente también pueda infectar a la planta con 2 virus, que es el virus del rayado fino del maíz y otro virus que está comenzando a aparecer, que es el virus del mosaico estriado del maíz. Por su parte, también se habló, y esto creo que es importante mencionarlo, hay muchas especies de chicharritas, aproximadamente unas 40 especies que están alimentándose del maíz o están en los cultivos de maíz, pero no todo es Dalvulus. Entonces, conviene en este caso diferenciar, identificar cuál es la especie que afecta al maíz, que es Dalvulus maidis. Para esto hay una red de monitoreo a nivel Argentina, a nivel país, de trampas policromáticas pegajosas, en donde hay capturas de adultos y hay evaluaciones de esos adultos en cuanto a aportación de los patógenos. A su vez también desde INTA se implementó un sistema de monitoreo a través de redadas, es decir, de arrastre de red, y finalmente hay también un monitoreo que se está haciendo desde la última campaña, que es a nivel de lotes, a nivel de plantas. Esto es a diferencia de lo que se hizo inicialmente, que se inició con esas 2 monitoreos que les comentaba anteriormente. Esto es un poco más innovativo, es entrar a los lotes y revisar plantas y ver la población de chicharritas que hay. Lo que sí vale recalcar, se observa una mayor portación de estos individuos con los patógenos en su interior, y esto es un poco una diferencia que hay con la campaña 23-24, así que un poco estar atentos a eso. Esta red de monitoreos está activa y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Hay informes quincenales que están a disposición de los productores para las consultas y estar atentos al estado del cultivo en general, digamos. Este vector le apetece más estar sobre cultivos chicos, es decir, estados vegetativos, desde lo que es la primera hoja hasta B8 aproximadamente. Ese es el momento de mayor susceptibilidad, y posterior a este momento la situación del cultivo hace que sea menos susceptible a la infección por patógenos a través de este vector de Dalvulus maidis. Entonces, en los maíces tardíos estar un poco atentos a la presencia que pueda haber del vector, fundamentalmente en fechas de siembras tardías y maíces sembrados en el norte de Córdoba. Ahí puede haber mayor problema, pero no en nuestra zona. En nuestra zona hay mucho maíz de fecha de siembra temprano sembrado este año, entonces no tendríamos el problema de complejo de achaparramiento del maíz. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes
en Cabaña El Guanaco, ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonagropecuaria.com. La doctora Vanessa Pegoraro, del área suelos del INTA Estación Experimental Marco Juárez, habla en esta nota sobre los efluentes porcinos y su importancia en el tema suelos. Bien, un curso bien teórico y bien práctico de técnicas analíticas que se realizan en efluentes pecuarios con fines agropecuarios. El objetivo principalmente del uso agronómico de los efluentes, ganaderos, por qué es importante realizar un correcto muestreo, cómo realizar un correcto muestreo, cuáles son las herramientas, cómo es la composición, cómo es la estratificación de estos efluentes en la granja al momento del muestreo, cómo conservar estas muestras, que son muestras que son biológicamente activas. En la provincia de Córdoba principalmente, al año 2017, cuando salió la resolución que promueve el uso agronómico de estos efluentes y residuos de origen ganadero, esto conllevó a que los productores conocieran y comenzaran a implementar más este tipo de manejos. Si bien antes lo venían haciendo, ahora tienen un marco y una normativa que los acompaña, y también tienen un plan y un protocolo de trabajo, ¿sí? Vemos que cada vez los productores realmente comienzan a valorar más estos efluentes como fertilizantes o como enmiendas para sus suelos agrícolas. Entonces, en conjunto con la capacitación que dictamos ayer, vemos que hay más demanda de los productores para poder realizar análisis y muestreo de estos residuos y estos efluentes, porque necesitan conocer la composición físico-química que tienen para poder realizar un correcto balance de nutrientes previo a la aplicación, ¿sí? Estos efluentes y estos residuos son altamente heterogéneos en la composición entre un sistema de producción, por ejemplo, porcino con uno bovino, y asimismo dentro de un sistema de producción también varía la composición en función de la categoría animal, la estación del año, entre una granja y otra en función del manejo del agua que hagan. Entonces sí o sí hay que hacer un análisis y un muestreo de cada establecimiento previo a hacer un balance agronómico y la aplicación. Entonces necesitamos que haya más laboratorios que puedan brindar este correcto servicio y este correcto análisis. Si bien los principales generadores de efluentes ganaderos van a ser los establecimientos porcinos, los que están en confinamiento, totalmente confinados. Los establecimientos de tambo van a generar efluentes principalmente en el momento del ordeñe. Los establecimientos porcinos que están totalmente confinados es donde van a generar más cantidad de efluentes, porque el animal está confinado los 365 días del año, ¿sí? Entonces, bueno, todo establecimiento ganadero que genere efluente debe tener algún sistema de tratamiento de estabilización de esos efluentes previo a la aplicación agronómica, ¿sí? Al menos un sistema de laguna con 120 días de retención hidráulica que esté correctamente impermeabilizada para poder posteriormente hacer un uso agronómico. Lo principal es, como dijimos anteriormente, hacer un correcto muestreo de los efluentes que se van a aplicar, hacer análisis tanto del efluente como de los suelos donde se van a recibir y va a ser el cuerpo receptor de estos efluentes, un ingeniero agrónomo que realmente asesore estas granjas, haga balances en función de los cultivos que van a recibir estos efluentes, en función de las necesidades, de los requerimientos nutricionales. ¿Sí? En cada establecimiento se tiene que hacer en detalle, ¿sí? Cada establecimiento va a tener su propia secuencia de cultivo, sus propias necesidades nutricionales, ¿sí? Esto estamos fertilizando, no estamos regando, entonces tenemos que hacer balance, principalmente se hace en función de la cantidad de nitrógeno. Hay que hacer realmente un seguimiento, evaluar todos los parámetros nutricionales y evaluar todos los otros parámetros y elementos que también se están aplicando con el efluente. ¿Sí? Esto tenemos macro y micronutrientes que estamos aplicando con estos tipos de efluentes. Y evaluar también momentos de aplicación, formas de aplicación. Si bien la maquinaria que predomina en nuestro país es la estercolera, en los pequeños y medianos productores hay también productores más grandes, de escalas mayores, que están aplicando con pivot o con cañón regador.
estaría bueno también que se pudiera empezar a implementar otro tipo de maquinarias que maximicen esa eficiencia del uso del nitrógeno en los cultivos, como alguna maquinaria con tubo colgante o inyectoras, que si bien encarecen en el momento de la aplicación, todavía en nuestro país estamos muy escasos de esa maquinaria disponible. Cuando vamos a aplicar un efluente, no sabemos qué cantidad de nitrógeno tiene ese efluente, ¿sí? Entonces no podemos aplicar una dosis fija porque en realidad la dosis se tiene que aplicar en kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Y para calcular esos kilogramos de nitrógeno tenemos que primero saber qué cantidad o qué porcentaje o qué gramos por litros de nitrógeno tiene ese efluente. Y para eso principalmente tenemos que hacer un correcto muestreo que sea representativo de lo que tenemos almacenado en las lagunas y un correcto análisis, ¿sí? Análisis que sean mediante técnicas que estén normalizadas para aguas residuales, ¿sí? Son técnicas específicas para estos tipos de efluentes. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Llegamos a la nota que realiza todas las semanas el ingeniero Ignacio Berri, en este caso entrevistando al importante economista argentino Jorge Ingaramo, para conocer los detalles de lo que está sucediendo en los últimos tiempos en la Argentina. Amigos, estamos en comunicación con el licenciado Jorge Ingaramo, economista. Jorge, te damos la bienvenida nuevamente al programa. Hola Ignacio, un caluroso saludo para vos y para la audiencia. Jorge, ya yendo a las preguntas, ¿cuánto más dura el ajuste de precios relativos? ¿Lo soportaremos? Los ajustes de precios relativos no salen de un repollo. Son producto de la política económica. Por ejemplo, cuando Milei debutó, subió fuertemente el tipo de cambio, licuó violentamente los pasivos del Banco Central en pesos y licuó el stock de pesos disponible en la economía. Ese fue un cambio de precios relativos extraordinario que lo ayudó a conseguir el superávit fiscal el primer mes de su gobierno. En el mes de enero de este año también tuvimos un fuerte cambio de precios relativos. La inflación fue el 2,9%, el dólar cayó el 4%, fíjense ustedes la diferencia, 2,9% positiva la inflación y dólar 4% abajo, y ni hablar si lo comparamos con al dólar con la tasa de interés de las LECAP, que fue del 39,5% anual contra 31% de inflación anual, o sea, un 8% real, ¿no? O sea, un tipo de cambio para abajo y la inflación en términos reales para arriba. Eso se llama carry trade. El carry trade en sí es un violento cambio de precios relativos que, como se ve, hay otros cambios de precios relativos que no dependen de la política económica, sino que dependen de, por ejemplo, el caso de la carne, ¿no? El caso de la carne no tenemos oferta, hay muy poca oferta, el precio sube, cuando el precio sube la gente le quiere meter más kilos a sus animales y por supuesto falta en el mercado, la gente, el público no la puede pagar, pero el precio no baja, y eso hace que tengamos, por ejemplo, 5,6% de aumento de la carne en enero, y su pariente, el pollo, que atraviesa, las firmas que lo producen atraviesan problemas financieros, subió 8,9%, ¿no? Contra una inflación, insisto, del 2,9%. O sea, son todos cambios de precios relativos. Esos cambios de precios relativos van a seguir. Lo de la carne no tiene miras de solucionarse. Evidentemente, en algún momento tendrán que vender los animales terminados, pero para eso falta mucho. El precio del pollo está condicionado por la posibilidad de que haya importaciones de Brasil, la solución financiera con una tasa de interés real altamente positiva de las empresas que producen pollo. Eso no va a terminar, es inevitable, hay que decirlo. El cierre de FATE es otra demostración de un cambio de precios relativos impactante, o sea, apertura drástica de la economía luego de muchos años de cerrazón y de precios subsidiados y de
subsidios cruzados, sectores privilegiados y sectores cobijados por el Estado, a una economía liberal que rápidamente entra en un proceso de destrucción creativa, donde la destrucción, como la señaló Schumpeter, se produce rápidamente y la creación demora mucho más. Entonces usted tiene lo de FATE, que se produce rápido, pero no aparecen los puestos de trabajo necesarios para que esas 920 personas que quedaron en la calle encuentren inmediatamente el laburo, salvo que sean 920 choferes de Uber. O sea, los precios relativos cambian permanentemente y seguirán cambiando, ¿no? Hubo destrucción de empleos en muchos sectores de la economía urbana, básicamente, y creación de empleo en los sectores del campo, la minería, del oil and gas, etcétera, etcétera. Todos producto de los cambios de precios relativos que continuarán, ¿no? Este parece ser el modelo, una destrucción creadora que es más rápida la destrucción que la creación. Y los precios relativos no se acomodan de la noche a la mañana, ni tampoco van donde el gobierno quiere. El año pasado el gobierno quería que el tipo de cambio se acomodara con una banda del 1% mensual, no lo logró. Quería que en octubre inflación, tasa de devaluación y tasa de interés fueran el 2%, y vieron, acuérdense de que casi nos vamos a la cuneta en octubre y nos salvó Bessel. Así que los precios relativos cambian todo el tiempo y a veces producidos por la política económica, a veces producidos por los errores de irse de boca, de querer cumplir objetivos que son incumplibles en el corto plazo, y a veces por problemas como la sequía, los shock externos, cambios de precios internacionales, etcétera, etcétera. Así que preparémonos porque todavía falta mucho y la economía urbana está bastante parada. Y están cayendo la recaudación, por eso Caputo dice que vamos a enfrentar un trimestre difícil, porque cayó la recaudación y desapareció el efecto del crédito, que era otro beneficio del cambio original del gobierno de Milei. La suba del crédito fue espectacular. ¿Por qué? Porque los bancos dejaron de prestarle al Estado y empezaron a prestarle hasta a las empresas privadas. Por eso el crédito interanual creció 61%, mientras que si uno mira en el mes de enero, los créditos personales y con tarjeta cayeron el 5,8% anual. Otro cambio de precio relativo sumamente impactante. Así que los precios van a seguir. Vamos a seguir teniendo el escenario donde tenemos los hoteles bastante llenos en los fines de semana largo, y al mismo tiempo tenemos 30% de gente que vive en departamentos que no puede pagar las expensas. Y a lo mejor es la misma gente. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es la que hace que esta modificación de precios relativos tenga estas consecuencias. Es más barato financiarse con las expensas que financiarse con la tarjeta. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. El informe técnico del ingeniero Ignacio Berri en esta oportunidad es sobre el tema complemento y suplemento. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre complemento y suplemento en la dieta animal. Un complemento se utiliza para enriquecer o complementar la dieta básica del animal. Está destinado a proporcionar nutrientes adicionales que pueden ser escasos o ausentes en la alimentación habitual del animal. Los complementos suelen contener vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, aminoácidos o cualquier otro nutriente específico que pueda ser necesario para la salud y el bienestar del animal. El objetivo principal de un complemento es asegurarse de que el animal reciba todos los nutrientes esenciales en cantidades adecuadas. Un suplemento, por otro lado,
se utiliza para proporcionar nutrientes adicionales que no están presentes en la dieta regular del animal. Los suplementos se utilizan para tratar deficiencias específicas de nutrientes o apoyar funciones corporales particulares. Pueden incluir ingredientes como hierbas, extractos de plantas, enzimas digestivas, probióticos u otros compuestos bioactivos. En resumen, mientras que un complemento se utiliza para complementar una dieta regular y asegurar una ingesta adecuada de nutrientes esenciales, un suplemento se utiliza para proporcionar nutrientes adicionales, específicos o compuestos bioactivos que pueden ser necesarios en situaciones particulares o apoyar funciones corporales específicas. Amigos, nos vemos. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Saorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Llegamos así, como les decíamos, al final de nuestro Campo y Ciudad de hoy. Nos encontramos la semana próxima en esta misma sintonía, en este mismo horario, disfrutando de un nuevo programa de Campo y Ciudad. Que lo pase bien.